Muy buen día a todos. Es un gusto que nos acompañen en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes a fin de mostrar los resultados del estudio que realizamos recientemente con más de 100 organizaciones públicas y privadas de Chile para conocer la situación de cloud en el país, reiterando nuestro agradecimiento a los CIOs que formaron parte de dicho análisis. Los saluda Elizabeth Enríquez. Es un gusto estar con ustedes en este día. Esta mañana vamos a contar con la participación de los analistas responsables del estudio mencionado por parte de IDC Chile. Matías Fuentes, quien es analista senior de soluciones empresariales, y Jonathan Amuncura, quien es analista de software. Les recordamos que en los próximos días les haremos llegar el audio replay de la sesión vía correo electrónico. Asimismo, ustedes podrán mandarnos todos sus comentarios y consultas desde la sección de preguntas y respuestas del sistema que puede aparecer como PIR o Q&A. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Matías Fuentes y a Jonathan Namuncura y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, Elizabeth, muchas gracias por la presentación. Al igual que Elizabeth, les doy la bienvenida a todos y también la gratificación y la gratitud por participar con nosotros de este webinar que está en vivo. Ya pasando a lo que es el asunto que nos reúne, quisiera presentarles la agenda que tenemos preparada con Jonathan acerca del estudio del cual ustedes muchos participaron, que tenía como objetivo principal medir la adopción de cloud en Chile y ver cómo, a partir de eso, cómo nosotros proyectamos esta adopción para los próximos años. Para realizar eso, primero debemos pasar por temas de conceptos muy cortos, temas taxonómicos o definiciones, para luego partir la metodología que usamos para esta medición. Luego Jonathan tomará la palabra para presentarles lo que es la evolución del mercado de cloud, cómo iba evolucionando. Posteriormente vamos a presentarles lo que son los pronósticos para los próximos años y algunos aspectos cualitativos que son de interés también, creemos, para ustedes. En cuanto a la taxonomía, esto solamente para situarnos bajo las mismas definiciones para que todos durante la presentación entendamos lo mismo. IDC define dos tipos principales de cloud, un cloud privado y un cloud público. Por la parte de cloud público son todas estas soluciones cloud que están disponibles para un mercado completo y que son abiertas para cualquier empresa u organización que requiera ingresar a ella. Esto es principalmente provisto por vendors internacionales que han llegado y tienen oferta local en Chile. En cuanto a lo que es cloud privado, acá básicamente hay dos tipos de cloud. Uno que es una Enterprise Private Cloud, que son las cloud que propiamente es el cliente el que arma esta cloud y que tiene servicios solamente para esa compañía, ¿ya? Pueden ser servicios compartidos, pero eso solamente está dentro de los límites de una sola empresa u organización. También está un segundo sabor de cloud privado, que son los cloud privados hosteados, los que están hosteados en un data center de tercero, y ahí hay dos sabores. Está el dedicado, el cloud privado dedicado, en el cual el proveedor, este data center de tercero, arma una infraestructura dedicada para un cliente o para un conjunto de clientes, ¿ya? Pero los servicios y los recursos computacionales ahí están de forma dedicada. Y también están las cloud privadas on demand, donde el data center de tercero arma esta cloud para un conjunto también de empresas, pero estos recursos de cloud son compartidos entre múltiples empresas. Aquí hablamos mucho de virtualización y de recursos compartidos y en general las organizaciones de alguna forma compiten por aquellos recursos. Sabiendo estos tres sabores, nosotros durante esta presentación nos vamos a situar en la adopción de los cloud que tienen que ver con tercerización, es decir, las cloud privadas dedicadas,
tanto compartida, o sea, dedicada como compartida, on demand, y la cloud pública. Bueno, nosotros también definimos 3 tipos de categorías. Una que tiene que ver con infraestructura como servicio, que básicamente es fierro o servidores o storage como servicio. Ya cuando hay una aplicación por arriba de esta infraestructura, alguna base de datos, algún middleware, es decir, de capa media, hablamos de plataforma como servicio, y ya cuando cuando hay soluciones que se presentan a un usuario final, en el cual los usuarios también consumen, usuarios de una organización también consumen estos servicios, hablamos de software como servicio. Ahí están lo que es colaboración, RM, donde están los RP, CRM, Content Application, etcétera. Bueno, en cuanto a la metodología, los datos de medición de mercado para presentarle lo que es cuántos ingresos se generan hoy día por concepto de cloud. Para eso se usa fuentes de información primaria que provienen desde la oferta, desde los proveedores de cloud que nos brindan esta información. En cuanto a los asuntos cualitativos y asuntos desde el punto de vista de la adopción de los temas cualitativos y temas de interés, esto proviene de la demanda. Y por esto, como decía Elizabeth, en Chile entrevistamos cerca de 90 empresas que corresponden a una muestra de las 500 empresas de mayor facturación en Chile. Por lo tanto, los datos a continuación son presentados sobre esta muestra. Quiero pasar un poco rápido por acá para no trabarnos un poco en lo que son los aspectos más técnicos de la entrevista en sí. Bueno, esto es lo que le explicaba. Se entrevistó a 80 empresas de corporaciones provenientes de las empresas de 500 empresas más importantes en cuanto a facturación en Chile, y ahí se tienen aspectos o datos estadísticos que prueban la confiabilidad de los resultados obtenidos. Bueno, principalmente las empresas que entrevistamos en este estudio provenían principalmente del sector de servicios, de manufactura, gobierno, pero también hay del mundo financiero, comercio, industria de materias primas, donde está oil, gas y minería, educación, la utilities y industria de telecomunicaciones. Y esto es la representatividad de esas 88 entrevistas. Esto en cuanto a una segmentación en cuanto a los presupuestos de TI, en función de los ingresos de la organización o los presupuestos de la empresa, ¿ya? Es decir, la mayoría, más del 50% de la empresa entrevistada, el presupuesto con respecto a los ingresos de la empresa van desde el 1 al 3%. Estas dos slides solamente se presentan para mostrarle qué tipo de empresas son las que son parte de esta muestra, y para mostrarle también que los datos acá los vamos a mostrar a nivel globales, pero sin duda se pueden hacer análisis más orientado a alguna vertical o algún tipo de industria según su gasto de TI versus su ingreso empresarial. Ahora dejo a Jonathan, que nos va a presentar el punto 3. Perfecto, gracias Matías, gracias Eli. Aprovecho también de sumarme muy cortito a los agradecimientos a todos ustedes quienes nos ayudan a generar esta información de tanto valor. Por lo general suelen ser los mismos, así que espero podamos seguir contando con ustedes para este tipo de mediciones. Respecto a lo que son los aceleradores en este caso de cloud público, la primera noticia que podemos contarles es que aumentaron respecto a lo que pudimos hacer en 2015. Y eso se puede observar en la gráfica que aparece en el sector derecho.
Perfecto. Los primeros aceleradores que aparecen ahí tienen que ver desde un punto de vista de los aspectos financieros que posee el cloud público. Básicamente tienen que ver con el pasar de un modelo de gasto de capital a un modelo de gasto operativo, ¿verdad? Ese es el primer acelerador que podemos ver. El segundo tiene que ver con la elasticidad de cómo se consumen estos recursos. Y el tercero, que ustedes nos comentaban, que tiene mucho valor, es el acceso a nuevas funcionalidades de forma más rápida. En el fondo, no ir pagando por cada actualización que se produce del producto, ¿ya? Luego empiezan a hacerse menos notorios los beneficios que ustedes observan de cloud público. Por lo tanto, yo quiero que ustedes se queden con los tres primeros que podemos ver ahí. Bueno, y también con el mensaje de que creemos que con el tiempo ustedes han ido interiorizando los beneficios que ven de cloud. Y eso es lo que se muestra, como les digo, en el gráfico derecho donde aparece el gap. Sobre los aceleradores de cloud privado, acá un poco ocurre lo inverso. Es decir, ustedes, respecto a la medición 2015, ven menos aceleradores que el año recién pasado, ¿ya? Y acá cambia un poco la figura del beneficio que se observa. El primer acelerador que ustedes ven para el cloud privado tiene que ver con mejorar la productividad de su equipo. Ese es el primero que se observa. El segundo tiene relación con simplificar y estandarizar la infraestructura que ustedes poseen en su área de TI. Y el tercero, el hecho de que puedan disponer de mayor disponibilidad, valga la redundancia, de los sistemas de información. En la medida que vayamos avanzando, les vamos a ir contando un poco qué creemos que se entiende por cada tipo de cloud en función de lo que ustedes nos han ido comentando. En esta slide aparece lo que recién acabamos de ver, haciendo un match entre el cloud público y el cloud privado, hosteado, ¿verdad? Como acá me comenta Matías. Y cómo podemos observar que la barra de color verde, que es el cloud público, en esta medición se les asoció mayor cantidad de beneficios o aceleradores que ustedes pueden observar. Y acá uno de los análisis que conversábamos internamente tienen que ver con el rol que tiene la industria, particularmente de los proveedores de tecnología extranjeros, ¿verdad?, que se hacen cargo de comunicar este tipo de beneficios a nivel local, y la brecha que obviamente se genera con lo que pueden hacer los proveedores de servicios desde el punto de vista nacional, ¿verdad? De alguna forma lo que ustedes nos dicen es que en términos generales asumen o ven mayores beneficios en el cloud público que en el privado. Con los inhibidores que vamos a revisar a continuación pasa algo más o menos parecido. Perfecto. Sobre los inhibidores de cloud público, esta información que aparece acá es exactamente o muy parecida, como se ve ahí, a lo que recogimos en el año 2015. Ustedes nos comentan que el principal inhibidor de cloud público tiene que ver con el tema de la privacidad de los datos, ¿cierto? Y el segundo con la seguridad de los mismos. Esto es recurrente respecto a lo que pasó el año 2015, como les comento, y al igual que los beneficios del cloud público, los inhibidores también subieron en su mayoría respecto a lo que fue la vez anterior. El tercer inhibidor que podemos observar para el cloud público tiene que ver con pérdida de control y personalización de los servicios. Bueno, entre paréntesis, como definiciones de características, SLA, etc. Lo que podemos entender como análisis de alguna forma es que ustedes piensan o creen que el cloud público es más estándar y menos personalizable, ¿ya? En el fondo lo asocian con varios beneficios, pero también creen que bajo ciertas cargas de trabajo la figura del cloud público no va a cumplir necesariamente todas las prestaciones que ustedes requieren para su negocio, ¿ya? En el caso de los inhibidores para cloud privado, y esto es un doble clic que podemos ir haciendo, que está bueno que ustedes sepan también, es que la diferencia que nosotros hacemos es que ustedes entienden el cloud privado como algo más complejo de administrar. ¿Qué quiere decir esto? El principal inhibidor que ustedes ven para este tipo de tecnología es el conocimiento técnico que ustedes deberían como área tener.
estamos hablando de certificaciones, entrenamiento, etcétera. Hay un tema asociado a la infraestructura de red, ¿verdad? Y a la dificultad para soportar los funcionamientos o requerimientos de aplicaciones críticas del negocio. Tema interesante es que los inhibidores en su mayoría, respecto a la medición 2015, bajaron para lo que es cloud privado, a diferencia de lo que ocurrió con cloud público. Y esta slide es la comparativa respecto a inhibidores de cloud público y privado, donde nuevamente el cloud público aparece quizás con más brechas de adopción o con más desafíos por cubrir respecto a cómo se va adoptando. Cosa interesante de comentarles es que creemos que los temas que tienen que ver con aspectos relacionados con la seguridad y la privacidad de los datos es un tema comunicacional de la industria. En el fondo la industria, los proveedores de este tipo de tecnologías tienen que hacer cargo de explicarle a ustedes cómo y cuál es la forma en que los datos y su información está siendo tratada. En la medida que esto se vaya resolviendo, ustedes, entendemos nosotros, es que van a haber menos inhibidores en ese tipo de adopción. Entonces, más allá de que exista realmente una inseguridad respecto a estos temas, la situación tiene que ver con que sea explicada, que en el fondo ustedes entiendan cómo opera esta tecnología, cómo opera y qué tan cuidadosos son la industria con los datos que ustedes tienen en sus compañías. Como Matías les mencionó, ¿verdad? Ahí aparecen los workloads que nosotros estamos trabajando, cierto que fueron los que mencionó Matías hace un rato. En la slide siguiente está el resumen de una pregunta que le hicimos a ustedes que tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, el esfuerzo o complejidad de administrar las cargas que aparecían en la slide anterior, y por otro lado, el valor al negocio, entendiendo como valor algo positivo para la compañía sobre la misma carga, y en la tabla derecha, el estado actual de cómo está siendo implementada y cómo ustedes creen que se va a implementar de aquí a los próximos 2 años. Esta información nos permitió crear un modelo que nosotros llamamos modelo de racionalización de portafolio, que de alguna forma define o nos puede dar luces de cómo debería ser tratada cada carga de trabajo respecto a la implementación que ustedes están viendo en su organización. Por lo tanto, en el gráfico que aparece acá, ¿verdad? Tenemos 3 sectores en el plano cartesiano, donde el primero que está en el sector derecho abajo es la modalidad de implementación on-premise, ¿verdad? Lo tradicional. Segundo cuadrante, cloud privado hosteado. Tercero, el outsourcing tradicional. Y cuarto, el cloud público. Y en cada uno de estos cuadrantes aparecen las cargas de trabajo que fueron mencionadas y cómo estas se sitúan en cada uno de los cuadrantes. ¿Qué nos están diciendo nosotros? O ustedes en realidad a nosotros. Es que bajo la modalidad de implementación de on-premise tradicional, en este minuto no están viendo que ninguna carga tenga la combinación de un alto valor al negocio, ¿cierto? Que sería el eje horizontal, y una baja complejidad de administración para TI. Por lo tanto, ese sector del gráfico es el que aparece vacío ahí. Distinto es la situación que ocurre con las cargas, ya que son un poquito más técnicas o están más asociadas al negocio, como las soluciones de ERP, ¿verdad? El mismo CRM, el supply chain, las aplicaciones de middleware, las aplicaciones de ingeniería, manufactura y operación, que en el fondo lo que ustedes nos comentan es que por lo general este tipo de aplicaciones tienen mayor desarrollo personalizado. Por lo tanto, no se puede migrar de una sola vez a un cloud público, ni tampoco lo están viendo como un modelo de outsourcing tradicional. Por lo tanto, lo que ustedes están buscando hacer es pasar esa carga a una modalidad de cloud privado que les permita cierta flexibilidad. En el tercer cuadrante aparece el software de desarrollo y testing, ¿verdad? Un poco solo ahí. Y finalmente, y esto es un tema interesante, es que en la modalidad de cloud público aparecen las cargas de colaboración, ¿cierto? Aplicaciones colaborativas, que es el punto que está color verde claro, aplicaciones de contenido, ¿verdad? Software de administración de redes y sistemas, que ustedes están viendo valor en esta implementación de cloud público. Entonces, para que vayamos quizás haciendo pequeños resúmenes de lo que hemos visto, lo que ustedes nos comentan que va a ser lo primero que se va a
va a llevar a la nube son este tipo de cargas, las que están en cloud público. Ese sería como el paso 1. Llevar el correo a la nube, llevar sus herramientas de colaboración, sus aplicaciones de contenido. Luego, cuando empiezan a trabajar con aplicativos un poco más complejos, ¿verdad? Más asociados al negocio, lo que ustedes nos están diciendo es que empiezan a buscar ambientes de cloud privado, ¿cierto? Que les permitan mayor personalización y por lo tanto su equipo tiene que conocer al respecto. Ese es, en resumen, esa slide. Lo que aparece en esta presentación, en las expectativas de presupuesto de TI, en la anterior, tiene que ver con cómo evoluciona el presupuesto de ustedes. Y aquí no quiero entrar mucho en detalle de los números, pero lo que en el fondo nos están diciendo es que desde el punto de vista de la gerencia general, a ustedes como las personas encargadas del área TI, les están pidiendo hacer más con menos. Básicamente eso es lo que nos dicen, y aquí es quizás donde cloud puede empezar a jugar un rol importante. Lo que tenemos en estos cuadrantes son pequeños resúmenes, ¿verdad?, de cada aplicación respecto a cómo se está implementando y cómo va a ser implementada, según ustedes, durante los próximos 2 años. El punto 1 son las aplicaciones de colaboración, ¿verdad?, lo que hablamos recién, que es la que presenta un porcentaje de implementación en cloud público de los más importantes. De hecho, ustedes nos comentan que durante los próximos 2 años, este tipo de cargas de trabajo va a estar implementada en un 52% en una modalidad de cloud público. Cuestión que es súper interesante y que si no lo están viendo así, sería súper bueno que le den una revisión interna para poder entender un poco cómo se comporta la industria en las que ustedes participan. En el caso de la carga de ERP, lo que les decía hace un rato, aún hay mucho de implementación tradicional en un on-premise, pero estamos viendo cierta adopción en cloud híbrida, ¿verdad?, que es el cuadrante de color amarillo. También una implementación importante de cloud privado compartido, lo mismo con cloud privado dedicado, y aquí quizás el cloud público tiene una participación un poquito menor por el objetivo de esta misma carga. En el caso de CRM hay una zona importante que está gris. Eso tiene que ver con que hay un número de organizaciones donde ustedes participan que por cuestiones de negocio no están usando CRM, pero en los que sí vemos un crecimiento importante en la modalidad de cloud híbrida. Lo que en el fondo es que podamos manejar algunos componentes de nuestro CRM en modalidad on-premise o abajo, ¿verdad? Y otros elementos en una modalidad de cloud que esté, obviamente, cierto, en la nube y haciendo un mix sobre eso. En la slide siguiente aparece las cargas de trabajo asociadas con los software de desarrollo y testing, ¿verdad? Que sigue siendo muy orientado a lo que es el on-premise, pero vemos oportunidades en ir adoptando este tipo de soluciones en cloud público. Lo mismo ocurre con el software de análisis de datos, ¿verdad? La reportería, la analítica, etc. Y una situación quizás un poquito más anómala con los software de almacenamiento, ¿verdad? Recuperación, protección de datos, replicación, etcétera, donde aún más del 40% va a estar siendo implementado durante los próximos 2 años en modalidad de on-premise tradicional, con algunas variaciones, ¿verdad?, en cloud privado dedicado o cloud híbrido. Como resumen, entonces, las mayores adopciones las vemos en cloud privado, en cloud público, que es ese 5% que aparece ahí en naranjo, y en cloud híbrido, que es ese 5% que aparece en cloud híbrido. Ahora los dejo con Matías, que les va a poder comentar respecto a los pronósticos que él está viendo desde el punto de vista de la adopción de tecnología de cara a los próximos años. Bueno, tomando en base lo que ustedes nos dijeron en este estudio, más la base cuantitativa que nosotros tenemos acerca de cómo ha evolucionado el gasto en cloud en los últimos años, nosotros podemos presentar a través de eso un pronóstico de gasto o inversión en cloud para los próximos años. Primero quisiera mostrarle un poco la historia, la base cuantitativa de ingresos percibidos en cloud desde el 2013 al 2015, donde
podemos decir que el 2015 el gasto o inversión en cloud pública más las dos sabores de cloud privada, tanto on-demand como dedicada, alcanzan los 162 millones de dólares para el año 2015. ¿Ya? Eso implicó, un crecimiento del 21,5% en dólares con respecto al año 2014. En cada uno de estos gráficos de barra está el mismo total, solamente hay un análisis por el tipo de cloud que vamos a presentar a continuación. En la primera gráfico, arriba a la izquierda, podemos ver la división entre lo que es cloud público y los dos sabores de cloud privado hosteado. ¿Ya? Repito, dedicado y on demand. En 2015 se ve 50% del gasto fue hacia los cloud públicos y 50% hacia los cloud privados. Entendiendo que, repetimos, cloud nos estamos refiriendo tanto a IaaS, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Esto marca una evolución en favor de lo que es cloud público, que ha incrementado su share en el gasto total de cloud. En el gráfico de arriba a la derecha tenemos lo que involucra el gasto en cuanto a proveedores mundiales de cloud versus los proveedores locales de cloud. Aquí vemos una supremacía levemente de los proveedores locales de cloud, llegando al 52% del total del gasto versus 48% de los proveedores mundiales de cloud. Pero la tendencia que se está viendo, como ven a través de los años, es que el share de los cloud públicos va incrementándose sobre los cloud privados locales, es decir, han estado creciendo con mayor fuerza en los últimos años. Abajo a la izquierda podemos ver el share dividido entre infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. En este gráfico podemos ver que el gran gasto hoy en día está haciendo sobre infraestructura como servicio, con un 56%, seguido por software como servicio y plataforma como servicio. La tendencia marca que la infraestructura como servicio hoy día está teniendo crecimiento más lento por la incorporación, básicamente por la poca todavía migración de ambientes de infraestructura como servicio claves del negocio hacia infraestructura de cloud, sino que se ha mantenido más bien on-premise. También marca una madurez de lo que es software como servicio en algunas workloads como colaboración, y en otros workloads como CRM y ERP son crecimientos mucho más altos. Y también plataforma como servicio, donde la base es más pequeña, llegando a un 13%, pero son los workloads que están creciendo con mayor fuerza en su inversión o gasto. Y por último, a la derecha a la izquierda tenemos un gráfico de lo que es el share entre los top 10 vendors del mercado de cloud versus los otros vendors. Aquí podemos ver que el mercado está concentrado en el 66% de los top 10 vendors y el 34% sobre los other vendors. La tendencia acá es que el mercado se ha estado desconcentrando porque el share de los top 10 vendors ha disminuido en los últimos años. Es decir, hay cada vez más soluciones de cloud disponibles en el mercado, más soluciones de cloud disponibles que se están creando a nivel mundial y más soluciones de cloud que están llegando a Chile para satisfacer las necesidades del mercado local. Teniendo esto como base, como les decía, podemos presentar un forecast acerca de cómo va a ser el gasto para los próximos años desde el 2016 hasta el 2020. ¿Ya? Estamos viendo aquí en la gráfica cómo se comporta la distribución entre lo que es cloud outsourced, que están básicamente los cloud privados hosteados y los cloud públicos, y la cloud privada empresarial, que es la cloud privada, entre comillas, on-premise. Aquí podemos ver que el total de gasto en cloud va a crecer en promedio anual un 20,8% del año 2015 al año 2020, que se ve en el 20.8 del CAGR. Estamos viendo básicamente desde otro estudio que lo que es cloud privada
empresarial están creciendo, van a estar creciendo a tasas mayores que las cloud privadas, o sea, perdón, que las cloud outsourciadas. Haciendo doble clic sobre este 161,8 millones de dólares, que fue lo que presenté en la slide anterior acerca del gasto total en lo que es cloud outsourciado, haciendo doble clic sobre eso, tenemos la distribución entre lo que es cloud público y cloud privado hosteado. Como le habíamos presentado, es más o menos el 50% hoy en día el share de cada uno de estas clouds. Para el 2016 esperamos crecimiento del 13,4% y aumentando o acelerándose la inversión en este tipo de cloud para los próximos años, de 13,4 puntos hacia 16,7% para crecer este año 2017 e incrementándose también la inversión y el gasto para el año 2018. Bueno, ahí hay muchos temas también que tienen que ver con otras áreas como el tema de software on-premise, temas macroeconómicos que también impactan en la evolución de este gasto. Ahora, tomando la distribución en lo que es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, podemos ver que el software como servicio hoy en día es un mercado más maduro que lo que es plataforma como servicio e infraestructura como servicio. Es por eso que los crecimientos de software como servicio, que está muy apalancado por lo que son en lo que es colaboración y correo, tienen crecimientos más planos, aunque incluso tienen crecimiento por sobre el 10% de doble dígito, que eso ya es mucho para lo que es la industria de TI. Hago un paréntesis, en temas de TI, estamos viendo que la parte de hardware, por ejemplo, y licencia de software, tienen crecimiento hoy en día a lo más planos para los próximos años. Cerrando el paréntesis y volviendo al tema de cloud, vemos que infraestructura como servicio debiese estar creciendo 20,5%, impulsado mucho por soluciones o por modalidades de cloud cloud híbridas que se están configurando tomando en cuenta modelos cloud privados hosteados y cloud privados o cloud públicos en estas soluciones híbridas. Y por último está lo que es plataforma como servicio, que son básicamente soluciones menos conocidas en el mercado, que tienen todavía una menor penetración que el resto de las cloud, pero que sin duda tienen crecimiento importante para los próximos años debido a lo que ustedes mismos nos están diciendo. Soluciones aquí desde el punto de vista de creación de plataformas para el desarrollo de software que impulse la transformación digital, temas de middleware que ayuden al tema de la integración entre los elementos de on-premise, cloud y outsourcing tradicional, son los principales aceleradores de este mercado. Bueno, por último, quisiéramos volver a Jonathan para que nos relate algunos aspectos cualitativos importantes desde el punto de vista de demanda. Perfecto, gracias Mati. Mira, a continuación quedan un par de slides que de alguna manera explican los números con los que hemos estado trabajando. No sé si recuerdan, ¿verdad? Pero frente a la pregunta que les hicimos, si ustedes consideraban la contratación de modalidad de llave en mano para proyectos relacionados con cloud, el 77% de ustedes nos dijeron que sí. En el fondo nos dicen, yo cuando contrato un proyecto voy donde un integrador, donde el software vendor, donde quien sea, y lo recibo cuando está terminado. Esa es un poco la dinámica que ustedes están siguiendo en este minuto. Ahora, ¿qué pasa con ese 22% restante? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes respecto a la adopción de este tipo de proyectos? Y acá recogemos, porque esto era una pregunta abierta, recogemos básicamente 3 aspectos de los proyectos cuando no los contratan por llave en mano, que tienen que ver con la búsqueda de integradores que los apoyen desde el punto de vista del soporte, ¿verdad? Desde la consultoría previa, y la integración de los sistemas.
Esos fueron los 3 ítems o esas 3 fases de los proyectos que se repitieron con mayor fuerza: integración, consultoría previa y soporte. Aquí, como para empezar a hilar un poco más fino, muchos de ustedes nos comentan que ven bastante valor en el rol del integrador de la tecnología, en el fondo de las empresas que de alguna manera manejan un portafolio de productos, de soluciones TI, pero además tienen esa combinación de ofrecer servicios, quienes son los que finalmente están de cara a ustedes y hacen la implementación, etcétera. Entonces, para los que no están llevando a cabo este tipo de modalidad de implementación, es importante que consideren estos 3 aspectos: la integración, la consultoría previa y el soporte. Ahora, cuando les fuimos a preguntar desde qué medios de comunicación ustedes recogían información sobre servicios en la nube, nos sorprendieron un poco la respuesta que ustedes nos dieron, pero en la medida que íbamos leyendo, ¿verdad?, cada entrevista, la íbamos entendiendo un poco más. Ahora, los 3 medios que ustedes consideran como más relevantes para ir a buscar información respecto a los servicios en la nube, en primer lugar está en los buscadores de Internet, ¿verdad?, lo típicamente conocido que hace cada uno de nosotros cuando necesita buscar información. Es el primer paso que ustedes siguen. El segundo canal que aparece como recurrente fue el correo electrónico de proveedores. Y ese medio de comunicación nos llamó la atención y quisimos darle una vuelta, entender un poco por qué ustedes buscan información en los correos. Y ahí la explicación que nos dieron fue una dinámica que nos llama la atención, que en el fondo tiene que ver con el hecho de que reciben mucha información, ¿verdad? Muchos de nosotros recibimos muchos correos a nuestras casillas personales, o a nuestras casillas del trabajo, pero es información que no se consume en el minuto. Es decir, ustedes reciben ofertas de la industria, ¿verdad?, y quedan almacenadas o quedan en el inbox de nuestros correos, y cuando están en la búsqueda de algún proyecto de cloud, o están buscando información, o quieren recoger algo puntual, lo que hacen es que van y se acuerdan en el fondo, dicen, oh, ¿verdad que X proveedor me envió una información hace algunos meses? Y van y buscan en su correo. Nos llama la atención que sea de esa manera, ¿verdad?, que de alguna forma ustedes hagan esa forma de buscar información, pero la entendemos y creemos que funciona. Así que no se extrañe si les siguen enviando muchos correos sobre ofertas o sobre productos. En algún minuto les va a servir. El tercer medio de comunicación o la manera de buscar información fue la recomendación de alguna persona cercana. Lo que ustedes nos comentan es que conversan mucho, ¿verdad?, con su círculo de conocidos de la universidad, o colegas o pares que conocieron en la industria, y de alguna forma van midiéndose o comparándose con lo que está haciendo el otro. Se preguntan por proveedores, por cómo les ha funcionado X solución, y se genera una dinámica en el fondo que es bien agnóstica a la tecnología, sino que tiene que ver con la experiencia que cada uno de ustedes ha vivido al momento de implementar un proyecto o un servicio en la nube. Luego, ¿cierto?, aparece la prensa escrita especializada, como las revistas que aparecen ahí entre paréntesis, donde ustedes también van y recogen información, y ese gran porcentaje de otros agrupa a nuestro rol, en el fondo, a la participación de ustedes en eventos, en este tipo de webinar, en este tipo de agentes o empresas que se dedican al análisis de información, y ahí ustedes tienen la posibilidad de ir contrastando puntos de vista sin la necesidad de que haya un vendor de por medio o de que haya un ofrecimiento puntual de alguna solución. En la slide siguiente aparece, le hicimos una pregunta que era abierta, ¿verdad?, y que nosotros nos dimos luego el trabajo de tabular, que tiene que ver con si ustedes se consideran, o si ustedes consideran que su empresa en el fondo está preparada para subirse a la nube y poder administrar el negocio desde ese modelo. Quizás para nuestra sorpresa, el 71% casi, ¿verdad?, nos dijo que sí se sienten preparados, que sí su empresa tiene la posibilidad o buen valor en administrar su negocio desde la nube, y que eso se debe básicamente a dos cosas. Un 42% nos dicen que esa adopción es de manera acelerada, y cuando se da eso, lo que leemos en el fondo es que
hay un mandato, ¿verdad?, de lo que es la gerencia general o de finanzas o de quien sea, para pensar en la nube como una buena opción de implementación de servicios, de generación de los productos, de lo que fuese. En el caso contrario, de las empresas o de ustedes mismos que nos dijeron que no se sentían aún preparados para administrar completamente el negocio en la nube, lo atribuyeron básicamente a temas culturales de la organización, ¿ya? Lo que nos dicen es que hay una cultura asociada a hacer las cosas en on-premise y que cuesta mucho moverse hacia la nube de forma más rápida. Este punto es súper crítico porque abre la posibilidad a pensar en otras cosas. Voy a ser un poco más claro. La adopción de soluciones en la nube es una cuestión tecnológica, ¿verdad? Que tiene que ver con el software, con la plataforma, con lo que fuese, pero hay temas que tienen que ver con la gestión del cambio, con cómo hacen ustedes o cómo hacemos todos en el fondo de pasar y vivir ese modelo de la rapidez quizás que entrega una solución en premise, del look and feel, de lo que sea, hacia una versión que está en la nube. Ese proceso que tiene que ver, insisto, con la gestión del cambio, es un proceso que por lo general los integradores, los software vendors o la industria no tiene un offering claro. No están formulando instancias para apoyarlos a ustedes respecto a esa gestión. Por lo tanto, hay mucho de lo que el área TI, como articulador dentro de una organización, puede hacer. Y ahí también quiero quizás delegarles un poco de ese tema, saber qué opinan al respecto, pero creo que es súper relevante básicamente tener esa visión de que tecnología por sí efectivamente extiende las capacidades de las personas y por ende de las empresas, pero no es suficiente. Hay un tema cultural, hay temas que tienen que ver con el aprendizaje. Les recalco con temas que estos comportamientos no siempre son iguales, que las industrias tienen su propio devenir al respecto, es decir, hablar sobre estos temas en finanzas no es lo mismo que hablarlo en minería o en banca. También este estudio nos permite tener esa vista, pero por cuestiones de tiempo no llegamos a ese nivel, pero la idea es que se queden con eso, que cada industria tiene su particularidad, que también medimos en la oferta de los proveedores de tecnología para saber qué tan robustas, cuáles son las soluciones, y aquí los quiero dejar un poco con algunos comentarios de Matías, quizás al cierre. Sí, sumando a lo que decía Jonathan, hay información con respecto que han surgido algunas preguntas en cuanto a lo que es participación de mercado de los diferentes players. Esa información la tenemos, obviamente, tanto de los proveedores locales como mundiales, pero no la podemos entregar básicamente por principio de deseo a públicos masivos, pero sí obviamente nos pueden contactar posterior a la reunión para que podamos establecer ese tipo de comunicaciones o conversaciones. Y lo último, quisiera hacer un poco doble clic sobre esta última slide de la preparación para cloud, porque hemos visto que no es un tema menor subirse al tema de la nube. La idea es no subirse y después volver, sino que establecer un roadmap de crecimiento sobre el tema de cloud. Para eso es necesario tener un proceso de consultoría previa para la definición de la preparación y cuán preparado está la organización para subirse al tema de cloud. Hay temas también de infraestructura, hay temas de tecnología, hay temas de proceso y hay temas obviamente de los cambios culturales que pueden provocar este tipo de implementaciones. Y ahí es donde también nosotros podemos brindarle alguna asesoría necesaria para que el camino hacia cloud sea lo menos tormentoso o sea lo menos problemático posible. Eso es lo que tenemos preparado. Te dejo, Elizabeth, por si hay alguna consulta. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Jonathan, por compartirnos los resultados de este estudio. Y bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos a todos nuestros asistentes que pueden enviarnos sus comentarios y sus consultas desde la sección de Q&A o PIR que aparece dentro de su sistema.
Y bueno, ya hemos recibido algunas a lo largo de la sesión. Les recordamos que si por algún motivo no alcanzamos a leer todas, de cualquier manera van a ser respondidas vía correo electrónico posteriormente. Y la primera pregunta es que si pueden abundar, por favor, sobre el tema de seguridad y sus beneficios como aceleradores, como un acelerador de cloud público. Ok. Parto yo, si quiere Jonathan, después me complementa. El tema de seguridad, si podemos, vamos a volver un poco al tema de los aceleradores, perdón. Tema de cloud público. No lo preguntamos así como tal, pero sí aparece, ojo que aparece en los temas de inhibidores de cloud privado. O sea, perdón, inhibidores de cloud, ¿ya? Aparece en los primeros lugares el tema de la seguridad de los datos. Ahora, no se ve como un acelerador. Tampoco nos mencionaron esta pregunta está abierta también para que nos dijeran otros aceleradores que no estaban en la lista, ¿ya? Básicamente, el CIO ve que obviamente estos grandes data centers poseen características de seguridad muy avanzadas y mucho más avanzadas con respecto a los sistemas on-premise que se puedan tener. Pero estas características de seguridad generalmente no han sido bien transmitidas por parte de la oferta o parte de la industria hacia los clientes. Es decir, capacidad en torno a la seguridad de los datos, falta por comunicarlas hacia al mercado para ver qué tipo de seguridad son las que se presentan en ese punto. Hay otro también tema, estos data centers tienen herramientas de seguridad, como decía, bien avanzadas. El rol o el negocio de ellos es proveer este tipo de soluciones, por lo tanto enfocan muchos esfuerzos de inversión en aumentar estas características. Por lo tanto, sí debiese ser un acelerador para los próximos años. Pero el tema está un poco en la incógnita en cuanto al tema de la privacidad de los datos. ¿Cómo pueden brindar estos data centers sensaciones de seguridad o brindarle algunas políticas de control y de confidencialidad de que los datos guardados o almacenados en estos data centers no puedan ser utilizados para otros fines? Eso yo creo que por ahí va avanzando la industria en cuanto a comunicar características de seguridad y de confidencialidad, y a medida que pase eso, el tema de la seguridad de los datos va a ir cambiando desde un inhibidor hacia un acelerador del mercado. Muchas gracias, Matías. Tenemos otra pregunta relacionada con la variable regional y la falta de un buen acceso a Internet y pues su impacto en la implementación de soluciones cloud, sobre todo en empresas donde es crítico el uso de sistemas como el ERP y la empresa está distribuida geográficamente. Si nos pueden comentar al respecto, por favor. Sí, Eli, totalmente. Acá estoy incluyendo lo que es la slide de inhibidores de cloud público, y en una de estas aparecía el tema de la infraestructura de redes para proveer soluciones de cloud. Bueno, esta es la cuarta, es dificultad para soportar los funcionamientos y requerimientos de aplicaciones críticas. Eso tiene un inhibidor bastante importante. Y el otro tema es el tercero, el tema de la ubicación de los datos y las características y personalización de los servicios y definición de los SLA, ¿ya? Todo esto tiene que ver con de alguna manera con la infraestructura que se presenta en los países generales de Latinoamérica,
se tiene una baja, o sea, una menor infraestructura de redes para soportar adopciones de cloud públicas para herramientas que son más core del negocio o que sean muy transaccionales, ¿ya? Es por eso que vamos a ver en los próximos años, creemos muchas implementaciones de data center de proveedores mundiales instalándose en Chile o en zonas muy cercanas a Chile para disminuir este tipo de inhibidor que para el mercado es bastante importante. Por lo tanto, la respuesta es sí, hoy día es un inhibidor, especialmente para empresas que son del mundo de aplicaciones muy transaccionales, que tienen sistemas core que necesitan tienen bastante requerimiento de lectura y de escritura a la base de datos, y eso lo está viendo la oferta que a posterior los próximos años van a estar instalándose más de estos data centers en Chile o en regiones anexas al país. Muchas gracias, Matías. También nos comentan sobre qué vemos que están haciendo los vendors o los proveedores de este tipo de soluciones y servicios para apoyar a los usuarios. Gracias, Eli, por la pregunta. Mira, en el fondo lo que nos dice la industria es que ellos sí están al tanto de los inhibidores que nosotros les mostramos. Ellos también saben que hay temas que tienen que ver con la seguridad, con cosas que se entienden que son un poco más técnicas, etcétera. Y por lo tanto, una de las medidas es lo que Matías acaba de mencionar respecto a esa combinación del proveedor internacional basado con infraestructura local. Yo creo o creemos en el fondo que esa dinámica va a ser cada vez más recurrente en el mediano plazo. Por otro lado, la industria está viviendo un cambio muy fuerte desde el punto de vista de la venta o la transacción de soluciones en la nube. Eso de alguna manera está empujando a todo el ecosistema de partners de los software vendors a tener foco en el servicio, a entender en el fondo qué pueden ofrecer ellos como canal, como integrador, y no solo la venta transaccional de licencia. Ese tema, Eli, y a todos en general, creemos que va a empezar a reeditar en el corto plazo. Van a encontrarse ustedes cada vez con mayores integradores que tengan conocimiento o basen su negocio solo en la oferta en la nube incluso, y es más, que no solo sea el modelo de negocio en cloud, sino que se van a encontrar con integradores de nicho, que sean empresas que tengan foco en herramientas de Big Data, en herramientas de comunicaciones unificadas, en herramientas de colaboración, en seguridad. Esa dinámica del integrador experto va a ser cada vez más recurrente y va a ser cada vez más valorada por ustedes. Me parece que Mati quiere complementar algo más también. Sí, la verdad que existe una percepción de que los vendors o proveedores de cloud no están enfocándose o no están transmitiendo mucho la necesidad de mejorar los enlaces a Internet. La verdad es que para hacer esto, los vendors están cada vez más impulsando las áreas de servicios que tienen ellos para un poco medir lo que es la infraestructura actual y medir hacer los diferentes ejercicios de ROI y de TCO que permiten que las implementaciones de cloud sean financieramente mejores que las actuales, ¿ya? Por lo tanto, están involucrando mucho a estas áreas internas de los vendors, que son áreas de servicios de consultoría y de integración, ¿ya? Pero obviamente para llegar a eso, obviamente hay un tema comercial de por medio. También hemos visto cada vez más partners. Sí, todavía está muy concentrado el tema de los partners que ayudan a este tipo de análisis y de ejercicios que se puedan realizar.
Hoy día hay una competencia bastante importante por este tipo de partners desde el punto de vista de qué partner le ayuda a qué marca a hacer este tipo de consultoría. También obviamente hoy en día en Chile hay una falta, una carencia todavía de personal técnico enfocado al tema de cloud que pueda ayudar o pueda ayudar a hacer este tipo de implementaciones. Ya hemos visto como muchos de estos proveedores hoy día están buscando skills incluso están invirtiendo bastante en lo que es educación y entrenamiento de ya su ejecutivo para que la adopción para incrementar la adopción de cloud y la adopción de servicios asociados al tema de cloud. Por tanto, sí lo estamos viendo. Poco, pero sí lo estamos viendo. Muchas gracias, Matías. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las industrias que más han adoptado cloud? Bien, gracias, Eli. Mira, lo que nosotros vemos son distintos ritmos, como lo hemos conversado a través de esta hora. Creemos que la industria o el sector de retail, por ejemplo, es un sector que de alguna forma necesitan, por términos de competitividad de su industria, adoptar de manera más rápida herramientas de desarrollo o otro tipo de portafolios de productos en la nube. También sabemos que finanzas, por ejemplo, ya sea los bancos, las aseguradoras, etcétera, son un poco más reticentes a adoptar la nube. De hecho, cuando hacemos esa vista respecto a cuáles son los inhibidores, ahí aparece muy marcado el tema de la seguridad y la privacidad de los datos. Que en el fondo lo que ocurre ahí es que hay un desconocimiento. Yo me quedo con lo que decía Matías hace un rato respecto a lo que vemos incógnitas. Más allá de decir que el cloud es inseguro o no, ustedes, los CEOs, nos dicen que en el fondo no saben, desconocen cómo se trata esta información. Por lo tanto, finanzas, en esa industria se nota mucho que ellos prefieren mantener la operación de su negocio tal cual como la vienen trayendo. Eso, Eli. Muchas gracias, Jonathan. La siguiente pregunta dice, ¿existe una hoja de ruta para incorporar la nube? Sí, o sea, la hoja de ruta va a depender mucho del tipo de empresa. Ya es diferente como hemos contado, es diferente el tipo de ruta que han adoptado hoy día en el mundo. Empresas de banco, de seguro, a empresas de retail o de manufactura. Primero hay que hacer obviamente una evaluación de cloud readiness, de ver cuán preparados está y de ahí trazar una ruta tecnológica. Esa pregunta también va un poco orientado a lo que decía Jonathan. Hoy día la adopción es distinta en las diferentes industrias. Vemos a industrias que son tienen sistemas muy transaccionales como el tema de banco y de comercio, adoptando soluciones de nube desde el punto de vista de desarrollo y testing, por ejemplo, o soluciones de software como servicio, ¿ya? Pero en sistemas, lo que son sistemas core, todavía la adopción es baja. Pero eso sí pasa, por ejemplo, en otras industrias como manufactura, minería, donde no necesitan tantos sistemas, no hay necesidad de contar con plataformas muy transaccionales, y hemos visto también algunas de estas migraciones de ERP hacia ambientes de cloud público y también cloud privado hosteado en estos sectores. La ruta es diferente dependiendo de la industria y del tamaño de la organización y obviamente del estado actual, donde está su estado actual tecnológico. Excelente. Muchas gracias, Matías. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo debemos ya cerrar este webinar. Agradecemos a todos nuevamente su participación, tanto en esta sesión como, por supuesto, en el estudio que llevamos a cabo. Les reiteramos que en los próximos días les vamos a hacer llegar la grabación de esta
jornada para que puedan volver a consultarla y esperamos contar con ustedes en próximos webinars. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Eli.